Bienvenidos, hermanos, a nuestro último módulo de Historia de los Bautistas, el módulo 8. Vamos a Dios en oración antes de entrar a nuestro tema, que hoy corresponde a los primeros bautistas en Latinoamérica. Oremos. Padre bendito y santo, gracias que nos has ayudado en el estudio de la historia de los bautistas y de ver cómo hermanos y hermanas fieles a tu palabra, fieles al llamado, pavimentaron el camino para que nosotros ahora podamos conocer del Evangelio en la pureza y en la fidelidad de los distintivos que han distinguido a los bautistas a través de los siglos bajo diferentes nombres. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes en esta última clase y también, Señor, que nos sostengas fieles, Señor, a estos principios y a las enseñanzas de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, la historia en Latinoamérica es muy difícil de trazar. Como explicamos al principio del semestre, la historia de los bautistas en general, no solamente en Latinoamérica, ha sido muy difícil de rastrear por los diferentes motivos que ya explicamos: la escasez de material escrito por los mismos bautistas, por el distanciamiento de tiempo y espacio entre los escritores, por la falta de interés o un enfoque equivocado de parte de los bautistas latinoamericanos mismos y de parte de todos los historiadores en general. Otra razón también es la falta de erudición y dedicación de alguien, de un autor que quiera invertir recursos, tiempo, dinero para hacer una obra digna. Justo Anderson ha sido uno de los que ha tratado de llenar este hueco y ha hecho un excelente trabajo, pero en mi opinión hay mucha más historia que contar. Pero haremos un intento en este módulo de cubrir esa historia. Vamos a ver primeramente los orígenes evangélicos, no solamente bautistas, sino evangélicos en general en Hispanoamérica. Hubo precursores evangélicos en Latinoamérica en el siglo XIX. Desafortunadamente el Evangelio aquí en el Nuevo Mundo, como lo llamaron los españoles, llegó muy tarde. Por supuesto, desde el punto de vista católico, el Evangelio aquí llegaría con los españoles desde el siglo XVI, pero nosotros sabemos que ese no es el Evangelio de la Biblia. Estamos hablando del Evangelio bíblico. Primeramente, debemos señalar que la expansión económica y política de Estados Unidos en Latinoamérica pues ayudó y favoreció la expansión del Evangelio. Cuando los Estados Unidos se convierten en una potencia mundial, sus intereses políticos y económicos pues hacen una expansión de sus industrias, de la ingeniería. Por ejemplo, en Panamá, con la creación del Canal de Panamá, como ustedes saben, Estados Unidos tuvo los derechos de este canal y ahí se establecieron muchos ingenieros, compañías, y entre todos estos grupos de empresarios, ingenieros, inversionistas americanos, siempre llegó un grupo de gente cristiana que venía predicando el Evangelio y después abrió eso el camino para que misioneros, ya no cristianos laicos, sino ministros, misioneros llamados a la obra, emprendieran obras de evangelización
en Latinoamérica. La obra pionera en Latinoamérica no fue bautista, más bien fue o presbiteriana, con el caso de México y Chile, o anglicana, con el caso de Inglaterra. Y las sociedades bíblicas tuvieron un papel clave en la expansión del Evangelio en Latinoamérica. La Sociedad Bíblica Americana, principalmente en México, y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en otros países del continente. Pero debo señalar que las sociedades bíblicas en aquellos tiempos no producían la basura que ahora producen con tantas otras versiones corruptas de la palabra de Dios. Y por supuesto no promovían ni publicaban la versión católica de la Biblia. Eran sociedades ortodoxas, fieles a la palabra de Dios, y tenían un espíritu misionero muy sano y bien reconocido. En países como Perú, Brasil y Colombia, la obra evangélica fue favorecida por inmigrantes irlandeses, como fue en el caso de Perú, o inmigrantes alemanes, como fue en el caso de Brasil, aunque ahí principalmente llegaron los luteranos, y los ingleses en Colombia. Los metodistas británicos iniciaron sus labores en América Latina en 1807. En la República Dominicana el metodismo inició en 1834. En Cuba entraron en 1883 y en 1890 en Bolivia. Otra obra metodista también data desde el año de 1898 en Brasil, Ecuador, Panamá y Costa Rica. En México se estableció una iglesia congregacionalista en 1894, después de Brasil, y la Unión Misionera del Evangelio empezó a trabajar en Ecuador en 1896 y en Colombia al año siguiente. Luego se unió a la Alianza Cristiana y Misionera y llegaron a hacer obra en Venezuela y en Perú. Toda esta información la he tomado de la Historia General de América Latina, volumen 7, por Enrique Ayala Mora en la página 262. Para inicios del siglo XX, la Iglesia del Nazareno, la Misión de la Alianza Escandinava y la Iglesia de Santidad de California entraron a Venezuela, Perú y a casi todos los países de la región. Esto allí mismo en esta obra ya citada. Otros grupos evangélicos pioneros, después de los luteranos y anglicanos, que son los episcopales y los presbiterianos, de los metodistas y los bautistas, desempeñaron un papel importante en la evangelización de América Latina. Por ejemplo, los hermanos de Plymouth. ¿Recuerdan Plymouth? El lugar donde llegaron los peregrinos ingleses a la Nueva Inglaterra. Entraron en Argentina en 1895 y de ahí se extendieron a otros países sudamericanos. También hubo congregacionalistas, discípulos de Cristo y cuáqueros. El nombre cuáquero es un nombre raro, viene del inglés Quaker, que quiere decir sacudidor o impulsador. Este fue un movimiento puritano de los cristianos que buscaban el avivamiento, el sacudimiento por medio del Espíritu Santo. Y se transliteró la palabra Quaker, cuáquero, y así suena mal, parecieran como vaquero o algo así, pero no tiene nada que ver con eso. La primera iglesia bautista de Latinoamérica se considera que fue en San Andrés, Colombia. El templo data de 1847. Aquí vemos una foto de el mismo templo, todavía existe, que fue construido de madera de pino traída del estado de Alabama al sur de los Estados Unidos. Dice una hermana que fue entrevistada para un artículo de una revista, dice ella: todavía mantenemos el árbol de tamarindo donde el primer reverendo del templo leía sus sermones bajo el sol cuando no existía iglesia.
Y aquí vemos una foto donde aparece el árbol y un pequeño resguardo, un pequeño techito con un púlpito, un podio, que era el que se usaba. Y bajo este árbol se conserva esta humilde caseta con el podium de lectura como recuerdo de los orígenes de esta fe, que luego fue utilizada cuando se incendió la iglesia y la comunidad la reconstruyó nuevamente. Y hasta la actualidad se mantiene en pie, según lo relata Lina Robles. Y no siempre fueron días tranquilos en la alta colina de Loma donde se erige la iglesia. Antes de su construcción, la leyenda local asegura que fue el comando de operaciones del pirata Henry Morgan quien usó esta posición estratégica a 120 metros sobre el nivel del mar para monitorear a los barcos y galeones que surcaban el Caribe. Es por ello que no es coincidencia que su famosa cueva quede solo a unos pocos kilómetros del templo. Allí todavía se escuchan las historias de cómo el pirata escondía sus tesoros mezclándolos con partes humanas de los soldados caídos y rezándolos con vudú. Estas leyendas resuenan en la noche isleña como tradicionales cuentos de terror para niños. Bien, hablando ahora de los orígenes bautistas hispanos, he recurrido a un material que se llama Distintivos Bautistas, los orígenes bautistas hispanos, y en la guía ustedes van a tener la oportunidad de ver el enlace a esta obra en línea. Los precursores de los orígenes bautistas hispanos en los Estados Unidos. A principios de los años 1800, los bautistas comenzaron a enviar misioneros a todas partes de México y América Latina. El aumento del trabajo bautista en México y América Latina formó el contexto en el cual el trabajo bautista comenzó en los Estados Unidos. Misioneros como James Thompson, James Hickey y dos hermanos, Thomas y John Westrop, dirigieron el camino para el trabajo bautista en las Américas para forjar los orígenes bautistas hispanos en los Estados Unidos. De James Thompson aprendemos principios bautistas establecidos en Argentina y México. El primer misionero bautista que predicó el Evangelio entre el pueblo hispano en las Américas fue James Thompson, como representante de la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Thompson comenzó a establecer escuelas bíblicas en Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia, usando la Biblia para enseñar a estudiantes a leer y a escribir. Él dirigió el primer servicio evangélico en Buenos Aires, Argentina, en 1820. En 1827, Thompson llegó a Veracruz, México, y comenzó a vender Biblias a los ricos y a los sacerdotes católicos. Debido a la persecución de la Iglesia Católica en México y la prohibición para feligreses para comprar Biblias, Thompson fue obligado a irse de México. Sin embargo, aunque estuvo allí durante solo unos años, dejó las semillas del Evangelio detrás. Las ciudades de México y Mérida, donde Thompson dejó más Biblias, han llegado a ser las más receptivas al Evangelio a través de los años. Mientras Thompson plantó las semillas del Evangelio para extenderse en México y Argentina, James Hickey plantó una iglesia con el mismo propósito. Hasta la fecha todavía se siente la resistencia de la Iglesia Católica en todos los países latinoamericanos, pero no se compara en verdad con la persecución de sus primeros años en México y Latinoamérica. A mí me tocó todavía en México, cuando yo era niño, ya miembro de una iglesia bautista, al salir a evangelizar a ciertas colonias, ciertos vecindarios en la ciudad de León, Guanajuato, donde estuvo la Casa Bautista de Publicaciones, que estuvo primero en El Paso, Texas, y luego se trasladó a León, Guanajuato. Allí sufrimos persecución, nos corrían a pedradas, y recuerdo todavía eso desde niño, y había mucha resistencia al Evangelio durante mis años de niñez y de
adolescencia para evangelizar ahí en León, Guanajuato, México. Las cosas han cambiado, pero sigue habiendo resistencia. El caso de Santiago o James Hickey, este misionero irlandés, es el pionero de la obra en Texas y México. A finales de 1830, los bautistas en Texas y México mandaron pedir misioneros para trabajar en sus respectivas áreas. En 1862, James Hickey visita Monterrey, México. Nativo de Sligo, Irlanda, Hickey fue empleado por la Sociedad Bíblica de Nueva York y trabajó en Matamoros, México. Tan pronto como Hickey llegó a Monterrey, comenzó a vender Biblias y a evangelizar, viajando por varios estados del norte de México. En 1864, Hickey organiza la primera iglesia bautista en Monterrey. Esta puede haber sido la primera iglesia evangélica en cualquier parte de Latinoamérica que fue comenzada en México y en toda América Central o América del Sur. El trabajo bautista prosperó también en América Latina. Aquí vemos una fotografía del auditorio de la primera iglesia bautista en Monterrey. Y aquí tenemos una foto de la iglesia por fuera. Yo asistí a esa iglesia cuando yo recién llegué a la ciudad de Monterrey para estudiar en la universidad. Viniendo yo de una iglesia de la convención y siendo esta la primera iglesia bautista de la convención en Monterrey, intenté ser miembro de esta iglesia y participar allí, pero la iglesia estaba muy problemada en ese tiempo y Dios en su providencia me guió a la Iglesia Bautista Independiente Berea, que fue la que me envió al seminario, y de ahí en adelante ya dejé la convención, y como dije, providencialmente, porque quizás no estaría aquí siguiendo la herencia bautista independiente fundamental. Ahora, hablando de los precursores bautistas a lo largo de América Latina, otros misioneros bautistas dejaron su huella en América Latina durante el siglo XIX, como William Buck Bagby, que sirvió como misionero pionero en Brasil, comenzando en 1881. William Daniel Thompson McDonald y su familia se mudaron a Talcahuano, Chile, en 1888 y comenzaron el trabajo bautista misionero allí. James Quarles y su esposa fueron enviados a Montevideo, Uruguay, en 1911 como misioneros bautistas. Abelardo y Ángel Mongay, misioneros bautistas en Argentina, se mudaron a Paraguay para comenzar un trabajo bautista en 1912. Archibald Brownlee Rickey, un canadiense bautista, comenzó el trabajo bautista en Bolivia en 1899. Vamos a hablar un poco más de él más adelante. El trabajo bautista comenzó en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y en todas partes del Caribe durante esta era de expansión misionera. La expansión de los esfuerzos misioneros bautistas a finales del siglo XIX impactó inevitablemente el principio del trabajo bautista hispano en los Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos con la historia de los bautistas en Sudamérica. Una gran porción de este material que voy a presentar lo tomé de Historia de los Bautistas en Sudamérica por Pablo Deiros. Es la conquista en la historia del cristianismo, el testimonio protestante en América Latina, primera edición, volumen 6. Esto fue publicado en Argentina, Ediciones del Centro. Respecto al autor, Pablo Deiros es un pastor y teólogo paraguayo. Se mudó con sus padres a Argentina cuando era muy niño. En este país cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios. Fue ordenado pastor a los 22 años y durante muchos años ha sido profesor de Historia del Cristianismo en el Seminario Bautista Internacional, y en numerosas ocasiones ha sido profesor invitado en otros seminarios teológicos como el Southwestern Theological Seminary, que es Bautista del Sur,
y Princeton Theological Seminary, que es liberal. Es pastor de una iglesia bautista en Buenos Aires, Argentina. Fue secretario ejecutivo de la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas durante 7 años. Actualmente es rector del Seminario Internacional Teológico Bautista en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha publicado más de 35 libros en castellano, varias traducciones al inglés, así también artículos en diccionarios y enciclopedias y en revistas. Entre sus obras se tiene Diccionario Hispanoamericano de la Misión, Liderazgo Cristiano, Formación Ministerial, Historia del Cristianismo, de donde tomamos esto, el Testimonio Católico Romano en América Latina, Historia del Cristianismo, el Cristianismo Denominacional, de 1750 al presente, Historia del Cristianismo, el Testimonio Protestante en América Latina, entre muchos otros, que de aquí es donde tomamos la información. Bueno, el protestantismo denominacional misionero se apoyó básicamente en la obra y labor pionera de las sociedades bíblicas, como ya indicamos, que fueron las que abrieron el paso. Los misioneros fueron enviados por las juntas misioneras u organismos eclesiásticos constituidos para este fin en Europa y especialmente en los Estados Unidos. No obstante, América Latina fue uno de los últimos campos en ser descubiertos por las misiones protestantes mundiales. En la historia del cristianismo en Sudamérica, visto país por país, podemos mencionar, por ejemplo, de Argentina, que según datos, el primer culto evangélico celebrado en un solo argentino fue conducido por Diego Thompson el domingo 19 de noviembre de 1819 en la casa de un tal Juan F. Dixon. Este culto consistió en la exposición de las escrituras, exhortación y oración, y la concurrencia fue solo de 9 personas, todos hombres. Los bautistas, sin embargo, datan sus comienzos en Argentina desde la llegada al país de Pablo Benson en 1881. Pablo Benson es reconocido por sus esfuerzos de libertad religiosa, al igual que Rogelio Williams en Norteamérica. Pablo Benson fue un caudillo en defensa de la libertad religiosa en Argentina. Benson inició su obra en la colonia de Esperanza, provincia de Santa Fe. En 1883 se trasladó a Buenos Aires, donde en agosto del año siguiente comenzó la predicación en castellano. La gran contribución de Benson fue su lucha por la libertad de conciencia. Como ya dije, libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad del alma, son diferentes términos para lo mismo. Fue un destacado erudito que hizo un notable aporte a través de sus escritos y su traducción del Nuevo Testamento. Hay una traducción que lleva precisamente su nombre, de Pablo Benson. Y cuando llegaron los primeros misioneros de los bautistas del sur de los Estados Unidos en 1903, Benson ya tenía organizadas 3 iglesias, 2 en Buenos Aires y una en Santa Fe. Los bautistas del sur enviaron a Sidney M. Sowell en 1903 y pronto siguieron otros. Con su aporte, las iglesias bautistas iniciaron un periodo de gran avance. En 1909 se organizó la Convención Evangélica Bautista de Río de la Plata, que comenzó a publicar la revista El Expositor Bautista y a coordinar el trabajo de las diferentes congregaciones. En 1912 los misioneros bautistas del sur fundaron un seminario para la formación de los líderes nacionales. Este seminario, que hoy se llama Seminario Internacional Teológico Bautista, ha desarrollado su ministerio de educación teológica y formación ministerial hasta el presente y al servicio de todas las iglesias evangélicas. Esta es una institución que podemos considerar neoevangélica, no es bautista fundamental, como la gran mayoría de los seminarios bautistas del sur en Latinoamérica. Bolivia. En Bolivia el trabajo bautista
es considerado pionero y conocido por sus mártires. Le cabe a Archibaldo B. Rickey de la Misión Bautista Canadiense el honor de haber comenzado una tarea misionera ininterrumpida en 1898, como ya habíamos indicado antes. Su primera visita al país fue en 1896, cuando todavía era estudiante. Su informe fue decisivo para la misión, que lo envió a Oruro, donde en junio de 1898 organizó la primera escuela dominical en el país. El 1 de febrero de 1899 se abrió la primera escuela diurna protestante. El primer culto de predicación tuvo lugar en Oruro en mayo de 1899 y los primeros bautismos se efectuaron en abril de 1902. En 1899 llegó al país el matrimonio Rutledge, que abrieron la obra en La Paz, mientras que en 1901 hicieron lo propio el matrimonio Mitchell, que la comenzaron en Cochabamba. Cuando Rickey partió para su primer periodo de descanso en 1905, ya se habían abierto nuevas posibilidades para la empresa misionera. Hasta entonces la Constitución boliviana prohibía el ejercicio público de cualquier otra religión que no fuese católica. El Código Penal establecía la pena de muerte para los infractores. Hubo muchas dificultades y persecuciones y la lucha por la libertad de conciencia fue ardua. No obstante, la obra continuó expandiéndose y en la década de 1908 a 1918 ingresaron a Bolivia varios otros misioneros canadienses como Chirioto, Baker, Wilkinson, Stockwell y Morton. William H. Brackney dice: la identidad denominacional de Archibald Rickey como bautista dejó una profunda impresión en Bolivia. Rickey había aprendido bien en sus contextos local y regional en Canadá la importancia de la autonomía congregacional para el desarrollo de la iglesia y la predicación evangelizadora. De profesores como Alberto H. Newman en McMaster, se embebió de una herencia de libertad religiosa y de proceso de decisión democrática. En Bolivia, Rickey y sus sucesores siguieron los logros políticos del Partido Liberal en las reformas del gobierno y asistieron en el desarrollo de instituciones locales tales como escuelas para los ciudadanos comunes. Su elección de una ciudad minera como Oruro para sus comienzos misioneros en lugar de La Paz o Sucre, donde dominaban fuerzas más conservadoras, demostró su inclinación política democrática. Como pioneros de los protestantes, los bautistas crearon un nuevo significado para la libertad del alma y el sacerdocio de todos los creyentes frente a siglos de instituciones católicas. Y, a su debido curso, serían los bautistas quienes liderarían en las reformas agrarias en Huataata, donde los campesinos recibieron títulos de propiedad sobre tierras de cultivo. Los bautistas bolivianos en las generaciones que siguieron el siglo XX evolucionaron como una comunidad evangelizadora progresista con preocupación social. Aquí en esta fotografía ustedes pueden ver el diccionario histórico de los bautistas que fue escrito precisamente por Brackney, a quien acabamos de citar. Chile. En la década de 1880 a 1890 llegaron a Chile numerosos inmigrantes alemanes, radicándose muchos de ellos en el sur, como Purén, Contulmo, Púa y Victoria. Entre ellos había varios bautistas. Un laico de gran espiritualidad, Felipe Meyer, inició un gran avivamiento entre los colonos, organizándose así unas 3 iglesias bautistas. En 1892 organizaron la primera iglesia bautista en Contulmo y luego otra, según parece, en Quillem. Los cultos eran en alemán. Sin embargo, fueron los hermanos Germán y José Lichberg quienes comenzaron a celebrar reuniones en castellano. Del esfuerzo de ellos surgieron varios predicadores nacionales: Abraham Chávez, José Sáez y más tarde su hijo José Tenorio, Juan Antonio Gatica, Manríquez y otros. Estas iglesias finalmente pasaron a la Alianza Cristiana y Misionera, gracias al
ministerio del misionero Enrique Weiss, el primero de esta denominación recién formada en Chile. En 1888 llegó a Talcahuano el bautista escocés Guillermo de T. McDonald. Al quedarse sin trabajo en 1891 se mudó a Santiago y comenzó a servir como colportor. Más tarde volvió a mudarse, esta vez a Temuco. En 1899 se incorporó como misionero a la Alianza Cristiana y Misionera, con quienes trabajó por 7 años. En enero de 1908, en base a sus convicciones doctrinales, McDonald rompió su compromiso con la Alianza. Bajo su liderazgo llegó a consolidarse el trabajo de los bautistas. A su vez, McDonald se puso en contacto con un tal Roth, un pastor de Sao Paulo, Brasil, que le recomendó escribir al Dr. Buckbee, el primer misionero de los bautistas del sur en ese país. Buckbee recibió la carta cuando estaba a punto de ir a Bahía para la formación de la Convención Nacional de los Bautistas de Brasil. Buckbee compartió la carta de McDonald y la asamblea lo comisionó a viajar a Chile para abrir allí campo misionero por sugerencia de Buckbee. El pequeño grupo de iglesias, lideradas por pastores bautistas y otros delegados, se organizaron como la Unión Evangélica Bautista de Chile el 26 de abril de 1908. Los bautistas brasileños y más tarde los argentinos ayudaron a la naciente obra. Finalmente, en 1917 llegaron al país los bautistas del sur, que establecieron la obra en forma permanente y orgánica. Su primer misionero fue Guillermo E. Davidson. Perú. El trabajo bautista en Perú tiene sus antecedentes en las obras de Diego Thompson. Hacia 1880 llegaron algunos contingentes de inmigrantes irlandeses que huían del hambre y de las opresivas condiciones políticas y sociales en Irlanda. Entre ellos había bautistas que mantuvieron una obra de carácter étnico. Más tarde extendieron su testimonio a los indígenas, entre quienes constituyeron algunas congregaciones. No obstante, la presencia bautista no se hizo notar sino hasta 1927, cuando los irlandeses retomaron su interés misionero en Perú y se establecieron en Tacna y Puno y más tarde en Moquegua. En 1933 llegaron los primeros misioneros irlandeses. En Colombia, la obra comenzó allí con Enrique Barrington Pratt, enviado por la Junta de Misiones Foráneas en 1856. Y bueno, son todos los países de los que podemos mencionar hoy. Lo que podemos decir en resumen acerca de la obra bautista en América Latina hasta hoy es que la historia de cada país es fascinante y muy larga de contar aquí en este módulo solamente. Lo que yo les sugiero es que lean cuando puedan y se pueden conseguir en forma digital. Yo haré lo propio, trataré de conseguir la historia de los bautistas de Justo Anderson en su tercer volumen. Está dedicado precisamente a la obra latinoamericana. La influencia norteamericana en la obra bautista en América Latina. Vale la pena resaltar esto. La influencia norteamericana a principios del siglo XX fue muy positiva a través de la Junta de Misiones Foráneas de la Convención de los Bautistas del Sur de los Estados Unidos. En aquel tiempo la convención era bastante conservadora y no había las pugnas contra el liberalismo que hay hoy en día. Se establecieron muchas iglesias, seminarios, especialmente en Buenos Aires, en Torreón, que es en México, y luego ese seminario de Torreón fue trasladado a la Ciudad de México y ese seminario existe y, si no me equivoco, lleva el nombre precisamente de Santiago Hickey. Y en Cali, que produjeron buenos predicadores. También se estableció en Argentina una casa de publicaciones que cooperaba con la Casa Bautista de Publicaciones del Paso. Esta casa publicadora existe todavía en Estados Unidos y publicaron buen material. La casa de publicaciones de la Casa Bautista ahora se llama, creo que, Broadman Press. Eran dos compañías, pero ahora se unieron
en una sola, y es la que produce el material en español. Esta es la agencia oficial de la Convención Bautista del Sur. En la mayoría de los países de América Latina, la obra bautista fue llevada a cabo por los bautistas del sur de Estados Unidos, ya que la Convención del Norte se fue inclinando más hacia el liberalismo, perdiendo el celo por la obra misionera, dedicándose más a establecer hospitales y escuelas y cosas así, en vez de hacer obra misionera. Y desafortunadamente ha seguido las mismas tendencias en cuanto a doctrina y práctica que se puede ver en las áreas de, por ejemplo, separación eclesiástica, separación ética, introducción a los seminarios de doctrina liberal, versiones corruptas de la Biblia, música cristiana modernista y carismática. Son más ecuménicos y cada vez más vemos que no se separan de esfuerzos evangelísticos ecuménicos. Apoyaban al ya deceso a Luis Palau y se involucran en toda clase de obra ecuménica y cada vez más liberal, más abierta, y esa es la tragedia del rumbo de los bautistas en Latinoamérica. Para terminar, quiero hablar de la obra bautista fundamental o fundamentalista. Al igual que en los Estados Unidos, la obra bautista fiel a sus raíces bíblico-históricas se lleva a cabo en América Latina gracias a la obra de los bautistas independientes fundamentales. Somos una minoría, pero al analizar la doctrina de los bautistas fundamentales, vemos que son los que representan mejor a nuestros antepasados que hemos estudiado en este semestre, a los albigenses, donatistas, catabautistas, arnoldistas, petrobrusianos, maldenses, anabautistas y los bautistas ingleses que trajeron la obra bautista a América. La pureza y el mensaje y la doctrina seguirá siendo la responsabilidad de la iglesia local, no de ninguna organización o asociación misionera o convención de ningún tipo. Solamente se podrá llevar a cabo con pastores celosos de la sana doctrina que levanten su voz para pregonar el evangelio eterno de Cristo. Y para ese efecto Dios está levantando obras como el Seminario Sebel, donde ustedes estudian, y con la ayuda de Dios de aquí han de salir más defensores de la fe cristiana que quieran un día escuchar de su Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiera Dios levantar de entre ustedes, queridos hermanos, hombres y mujeres fieles que quieran seguir llevando la antorcha de la luz del Evangelio sin disculpas y sin diluir el mensaje y sin bajar los estándares para la honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, ha sido una bendición estar con ustedes en este semestre. Los animo a que sigan estudiando por su cuenta esta apasionante historia que no termina aquí. Así que ahora nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.